Hola queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el estudio de la materia Introducción a la Biblia. ¿Qué mejor manera de estudiar esta materia que hacerlo desde la propia palabra de Dios? Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Partiremos de este texto que es conocido y que es citado o que es compartido por Pablo a su discípulo Timoteo en nuestro acercamiento al estudio de esta materia. Desde este texto se pueden sentar tres premisas fundamentales. La primera de ellas: la Biblia es inspirada por Dios. Millar Erickson, en su teología sistemática, habla acerca o da un concepto acerca de lo que es la inspiración, de cómo Dios inspiró a los autores bíblicos. Por inspiración de las Escrituras entendemos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras, para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera palabra de Dios. Los editores del Diccionario Bíblico Certeza añaden a este concepto de inspiración y dicen que la Escritura tiene una doble paternidad, y el hombre es solamente el autor secundario, pero que hay un autor primario, por cuya iniciativa, estímulo e iluminación y bajo cuya supervisión cada autor humano reveló su tarea. Dios es este autor, Dios Espíritu Santo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta primera premisa de que la Biblia es inspirada por Dios? En primer lugar, Dios decidió darse a conocer a sus criaturas a través de la comunicación con su mensaje. De manera voluntaria, nosotros como criaturas no pudimos acercarnos a Dios para conocer su corazón, su mente, su voluntad. Dios es quien decide dar a conocer su mensaje, lo que desea para sus criaturas. A lo largo de todo un proceso de transmisión de su mensaje, originalmente pensamos en una tradición oral, luego estamos hablando de la lectura comunitaria de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, finalmente todo un compendio de libros que se editaron y que se convirtieron en lo que tú y yo hoy tenemos como nuestras Biblias. Y hoy ya tenemos varias versiones en varios idiomas del texto bíblico. En segundo lugar, Dios utilizó a hombres y mujeres en ciertas ocasiones de la historia y con diferentes estados de ánimo. Algunos estaban llenos de júbilo, algunos estaban tristes, algunos estaban desolados, algunos estaban llenos de esperanza. Pero cada uno de esos estados de ánimo fue utilizado para revelar su corazón, para buscar la transformación de sus criaturas. Porque si hay algo que Dios desea cuando tú y yo leemos la palabra, es que nuestras vidas sean transformadas. En tercer lugar, Dios usó la personalidad, las emociones, la formación y las experiencias de hombres y mujeres para revelarse. Los pecados, los conflictos, las luchas, la formación, todo lo que estaba alrededor de cada uno de estos personajes bíblicos, Dios lo toma y lo usa para que tú y yo tengamos 66 libros. En cuarto lugar, la inspiración de las Escrituras no fue un proceso mecánico, es simplemente la idea de un Dios que dicta y escribe en los autores bíblicos, pues muchas veces la propia experiencia de los siervos de Dios en el trato que Dios está teniendo con ellos
es lo que ha dado como resultado, o dio como resultado, o llevó a la redacción de los libros de la Biblia. En quinto lugar, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son parte de una misma gran historia. Por años hay personas que han dicho que en el Antiguo Testamento se cuenta una historia y en el Nuevo otra. Pues que en el Antiguo Testamento hay un Dios y en el Nuevo Testamento otra clase de Dios. Tal vez esta es una respuesta instantánea desde la ignorancia, desde el empirismo. Pero toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos habla de una misma historia. Se relata la forma en la que Dios ha buscado permanentemente acercarse a sus criaturas para solucionar lo que pasó en el Edén. Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha buscado que sus criaturas puedan volver a relacionarse con Él de una manera perfecta y saludable, como era todo desde el principio. Y como punto número 6, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y nos lleva a entender la necesidad de que un hombre que agrade a Dios, que nos libre de nuestra situación de pecado y maldad humana. Y es importante porque cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, recuerde que el Nuevo Testamento en ese momento de la historia no estaba todavía cerrado el canon bíblico, está refiriéndose a las escrituras hebreas, a lo que hoy conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Entonces, cada una de estas historias o los relatos del libro del Antiguo Testamento se crea una necesidad. Y no es solo que se crea, sino que hay una necesidad. Porque a pesar de los buenos líderes que el pueblo de Israel tuvo, grandes jueces o reyes buenos que tuvo, no estuvieron a la medida o siempre mostraron a la hora de compararse con lo que Dios esperaba de ellos imperfección. Y por eso se va preparando el camino de un Mesías, de un ungido, de un Salvador. Y que en el Nuevo Testamento, y este es el siguiente punto, en el Nuevo Testamento nos muestra a ese Mesías esperado en su pleno ministerio, en su obra salvadora y en su comisión a los discípulos. Entonces, estas son las implicaciones acerca de nuestra primera premisa, que la Biblia es inspirada por Dios. La segunda premisa, desde el mismo texto, de que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La segunda premisa, la Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad. Pablo le escribe a Timoteo, un joven ministro, con una gran responsabilidad. Pablo le pide que predique la palabra, a pesar del sufrimiento que conlleva predicarla en esos días o también en los nuestros. Timoteo tenía que enseñar y predicar la palabra, porque a diferencia de las grandes discusiones que en esos días se daban, la palabra tiene un gran poder, que perder el tiempo en discusiones, en demostrar quién sabe más que el otro, porque estaba pasando en los días en que Pablo escribe a Timoteo, la palabra tiene una gran diferencia, tiene el poder de llevar a los seres humanos a conocer la verdad. Enredarnos en discusiones, enredarnos en peleas, en conflictos, en ver quién tiene la razón y quién gana, no nos lleva a la verdad, nos aleja muchas veces de la verdad. Pero dedicarnos a enseñar y a predicar la palabra es lo que nos va a llevar a esa palabra y va a ser útil como el texto dice. Pero, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es Jesús mismo y su plan redentor. Esa es la verdad. Verdad que en estos días de postmodernismo, donde no hay valores absolutos, donde todo es relativo, pareciera un poco extraño. Pero la verdad es Jesús mismo. La verdad tiene nombre. La verdad nació en un lugar, en un momento específico de la historia, y la verdad presenta su plan redentor, Cristo Jesús. Pero la verdad también es una vida enfocada,
en el llamado de Dios en medio de un mundo que no encuentra una dirección clara y que va de un lugar en otro buscando respuestas. Pero la verdad también es que hay un costo por ser fieles en la predicación, en la transmisión del mensaje de salvación. Hoy necesitamos entender que las Escrituras nos pueden enseñar lo que es la verdad. En cada área del matrimonio, la gente consulta a los gurús, la gente consulta a muchos libros, la gente consulta a los expertos de este mundo, pero la verdad la encontramos en la Escritura. La verdad para tener buenos matrimonios, relacionarnos bien con los hijos, contribuir como buenos ciudadanos, la verdad desde la perspectiva de Dios la vamos a encontrar en las Escrituras. Craig L. Blomberg dice en su libro Pentecostés, de Pentecostés a Patmos, él dice lo siguiente: el propósito principal de las Escrituras es acercar a las personas a la salvación, que es posible gracias a la persona y obra de Cristo. Y esto es muy importante, porque por años hemos invertido tiempo en discutir quién tiene la razón, o qué denominación tiene la razón, o qué iglesia tiene la razón, pero por encima de nuestras preferencias denominacionales o puntos de vista está el valor, la enseñanza de la palabra. Y dice este autor que la Escritura, por su propósito principal, es acercar a las personas a la salvación. Valdría hacernos una pregunta hoy. Lo que tú y yo sabemos de la palabra de Dios, ¿está acercando a las personas a Dios, que fue el autor que usó a varias personas para dar a conocer su mensaje? ¿O nuestro conocimiento de las Escrituras puede convertirse en un impedimento, en un obstáculo para que otros conozcan a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. La tercera premisa: la Biblia nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Lo que distingue a la Biblia de cualquier otro libro es su capacidad de transformación. La Biblia puede transformar nuestras vidas. Decimos en LRI, un ministerio al que yo pertenezco, necesitamos que Dios transforme nuestros corazones a través de ella. En la Biblia descubrimos el corazón de Dios y la manera en que Dios ve el ministerio a que Él nos ha llamado. Sabemos que debemos tener su corazón con el fin de poder hacer el trabajo al que Él nos ha llamado y de la manera en la que Él nos ha llamado a hacerlo. Si tú y yo estamos en algún ministerio y conocemos de la palabra, tenemos la responsabilidad de dejarnos en primer lugar transformar por la palabra. Que se vea en nuestra vida que cuanto más nos acercamos a las Escrituras, nuestras vidas están siendo transformadas día a día, de manera continua. Pero también que la forma en la que tratamos a los otros, hacemos ministerio, no esté dirigido por ciertos expertos en liderazgo, sino por la misma palabra de Dios que va transformando en nuestra vida. De tal manera que los dones, los talentos y el ejercicio del ministerio al que Dios nos ha llamado, lo hacemos conforme al corazón de Dios. Eso es ser transformado. Otros libros pueden llenar de información. La Biblia transforma nuestras vidas. Otros libros pueden hacernos más inteligentes. La Biblia nos revela el corazón de Dios. Y eso es lo magnífico, que lo llegué a entender en cierta edad y lamentablemente tarde en mi vida. Llegar a entender que la Biblia es más que un libro que me da información. Llegar a entender que la Biblia es más que un libro que me hace sabio entre los demás. Llegar a entender que la Biblia es un libro más que información que yo uso para manipular a otros. La Biblia es un libro para transformar mi vida, para hacerme salvo, para hacerme conforme al corazón de Dios. Eso es totalmente revolucionario en nuestros días.
Clark Pinnock, en su libro Revelación Bíblica, el fundamento de la teología cristiana, dice: los cristianos que están convencidos de que la revelación en la historia del Dios de las Escrituras es objetiva y veraz, están obligados espiritual y lógicamente a prestar atención con toda seriedad a las enseñanzas de Cristo y a sus apóstoles con respecto a la inspiración bíblica. En otras palabras, esa convicción de que la Biblia es inspirada por Dios y que es palabra de Dios debe evidenciarse en nuestras vidas y en la manera en la que nos acercamos a ella. Y esto es fundamental para relacionarnos con Dios y con quienes comparten nuestra vida. Cerramos este espacio con 3 conclusiones. En primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios, definitivamente. Por ende, no puede ser tratada como cualquier otro libro. Necesitamos herramientas, dedicación y seriedad para descubrir su revelación. En segundo lugar, la Biblia por sí sola no puede hacer nada en el corazón humano. La Biblia por sí sola es un libro más, guardado en alguna biblioteca de alguna casa. Necesitamos, para que ella pueda transformar y ser útil en nuestra vida y causar el impacto que debe causar, necesitamos doblegar la voluntad y permitir que transforme nuestras vidas. Y en tercer lugar, este mundo no necesita más sabelotodos, personas que repiten textos de las Escrituras, que busquen defender la inspiración de la Biblia. Este mundo, si hay algo que necesita, es de personas, de hombres y mujeres consagrados a Dios, que hayan sido transformados al encontrarse con la palabra eterna de Dios. El mundo necesita más gente transformada y menos gente inteligente, menos gente informada. Este es nuestro primer video en este curso, Introducción a la Biblia. Te animo a seguir leyendo la palabra de Dios y puedes suscribirte y enviar tus preguntas en la parte abajo de este video. Que Dios te bendiga.